Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En primer lugar, queremos agradeceros vuestra participación esta mañana en una nueva edición de la jornada Agroconecta impulsada por la Junta de Andalucía a través de Ágapa. Con este encuentro, la Administración busca conectar a profesionales del sector con las últimas innovaciones, investigaciones desde los centros de estudios, universidades y grupos operativos. Y con ese objetivo vamos a hablar en esta jornada, en los próximos minutos, sobre riego de precisión. Y lo haremos con un profesor e investigador de la Universidad de Granada, Raúl Rojano. Muchísimas gracias por participar en este ciclo Agroconecta. Bienvenido. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Un placer poder compartir esta mañana con vosotros y con todos los agricultores. Y estaremos ahí para ayudar en todo lo que se pueda. Es investigador de la Universidad de Granada, donde se encuentra además doctorando y donde ha participado en la patente de una solución innovadora para el riego de precisión, que es el hidroinfiltrador. Cuenta además Raúl Rojano con certificados y diplomas vinculados a la edafología y biología vegetal y ha sido profesor en varios institutos de Andalucía. Su experiencia se completa en el Tajo, con la tradición olivarera de su familia. Por sus investigaciones ha recibido además numerosos reconocimientos dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. No le robo más tiempo. Raúl Rojano, muchísimas gracias y tienes la palabra. Adelante. Un placer, Juan Carlos. Casi nos saca los colores con esta afirmación hacia nosotros. Sobre todo, hoy estoy aquí como agricultor. Estamos como investigador, pero también como agricultor. Agricultor que en el pasado sufrió como sus fincas se iban erosionando, cómo se iba perdiendo suelo, se iba perdiendo agua y cómo esas fincas dejaron de ser productivas. Y muchas veces, como casi todo lo que ocurre en la humanidad, digamos, de cuando hay un problema es cuando surge una solución. Y de ahí es de donde surge el hidroinfiltrador, que es una solución a optimizar lo que es tanto el agua de lluvia, el agua de riego y los nutrientes, que estos vayan directamente a la raíz. Con tu permiso, Juan Carlos, paso ya a la diapositiva, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, soy Rojano Cruz, investigador de la Universidad de Granada y también agricultor de más de 3 generaciones. Y hoy venimos aquí a presentaros lo que es la spin-off hidroinfiltrador. Hidroinfiltrador es un dispositivo, pero es también una patente y algo muy importante. Es un proyecto de desarrollo rural que va a ayudar a los agricultores a optimizar sus recursos. Y os estaréis preguntando, ¿qué es el hidroinfiltrador y cómo funciona? A un dispositivo que conecta el exterior con las raíces de la planta y de esta manera el agricultor puede suministrar agua de lluvia, agua de riego, nutrientes directamente a la raíz y en profundidad. Pero antes de profundizar en lo que es el hidroinfiltrador, vamos a ver cuál es la situación actual de Andalucía y cuál es el mayor problema que tiene Andalucía. Como bien sabéis, el mayor problema que tiene Andalucía es la sequía. Pero ¿por qué se produce la sequía? Es verdad que cada vez llueve menos, las temperaturas son más altas, pero ¿qué está ocurriendo con el agua de lluvia, con el agua de riego? Como bien saben todos los agricultores, la mayor parte del agua de lluvia y de río se pierde por evaporación o escorrentía. De hecho, en porcentajes muy altos, porcentajes que pueden llegar a superar el 80%. Así que desde minuto cero, como equipo investigador, nos marcamos esa meta. Aprovechar estos recursos que se estaban perdiendo e introducirlos directamente a la raíz y en profundidad. No en cualquier parte del suelo, sino directamente a la raíz. ¿Con ello qué solucionamos? Pues, por ejemplo, aquí podéis ver el mapa de erosión de España. Si hacemos, si nos fijamos lo que es en la zona de Andalucía, donde está el olivar, pues hay tasas de erosión altísimas, que pueden llegar a superar el 50 toneladas por hectárea, una barbaridad. Pero ¿qué es lo peor? Que cuando perdemos suelo, que por cierto es el suelo más fértil, también estamos perdiendo agua. Aquí lo podéis ver en este episodio tormentoso. En este episodio tormentoso que os acabo de mostrar, cayeron unos 22 litros por metro cuadrado. Pues más del 90% del agua se fue por escorrentía. Estamos hablando de más de 200.000 litros por hectárea, que si se hubieran aprovechado,
pues serían recursos para el propio olivo. O otro gran problema que existe es que cuando nosotros regamos o el propio agua de lluvia llega al suelo, luego se tiende a evaporar. Si se queda en la superficie, lo evaporará porque estamos en una zona en la que la tasa de evaporación triplica o cuatriplica la cantidad de precipitación. Y otro problema al que se enfrenta la agricultura es cuando suministra algún tipo de abono. Hay que dejar claro que lo suministra sobre el suelo, no sobre la raíz. Pero luego, ¿qué pasa con ese abono? Si llueve fuerte, ese abono se pierde, que es el caso es, se perdería por escorrentía. Pero aquí también se puede perder por volatilización o el suelo tiene su química, se puede llegar a bloquear dicho abono. Es decir, que no llegue ni a la raíz. Y son insumos que son bastante caros. Ante estos problemas, pues nosotros nos vimos en la obligación de diseñar y experimentar y ya que esta patente que hemos creado, pues que pueda llegar a los agricultores, que es el hidroinfiltrador. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues pongo el siguiente vídeo explicativo. ¿Cuál es el mayor limitante de su cultivo? El agua. ¿Qué ocurre con el agua de lluvia? Escorrentía, evaporación, sequía. ¿Existe alguna solución? Infiltrador de biochar, compuesto de material ultraporoso que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, favoreciendo la formación de rutas preferentes con la raíz de la planta, a través de las cuales conseguimos infiltrar y acumular agua en profundidad, evitando la evaporación y aumentando la producción. Más agua igual a más cosecha. También podemos suministrar nutrientes, abonos directos a la raíz. Además, con cada infiltrador fijamos CO2, por lo que cuidamos nuestro planeta. El infiltrador también es usado en regadío, aprovechando el máximo de agua, ideal en riegos deficitarios. Riego en profundidad. Suministro de nutrientes directos a la raíz, igual a más producción. Sin infiltrador, evaporación y acumulación de sales. Menos producción. Por tanto, queremos más producción con infiltrador. El infiltrador también es usado en reforestaciones y jardinería. Más H2O, más nutrientes, más O2, igual a árboles más verdes en nuestro mundo y en nuestras ciudades. Como habéis podido observar, el hidroinfiltrador introduce una nueva filosofía a la hora de usar agua y nutrientes. En vez de aplicarlo sobre el suelo, lo aplicamos directamente a la raíz y en profundidad. Ejemplo de ello es lo que vais a ver ahora mismo en pantalla, es que un agricultor de secano pueda suministrar agua y nutrientes en los momentos adecuados sin depender del tiempo. O, por ejemplo, en esta otra foto, estamos comparando un riego por goteo. Si lo hacemos a través del hidroinfiltrado, estamos hablando de una eficiencia de en torno al 100%. Si lo hacemos en superficie, esta eficiencia sería de en torno al 20-40%. Es decir, tenemos que optimizar el agua y el hidroinfiltrado no lo permite. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cómo el hidroinfiltrado es capaz de suministrar todo ese agua y directamente a la raíz y en gran cantidad? Porque antes hemos visto cómo se introducía un chorro. Pues eso es posible gracias a que las raíces del olivo van creando un aljibe. De hecho, este aljibe puede llegar a almacenar más de 2000 litros. ¿Y cómo se produce ese aljibe? La raíz en el proceso de crecimiento va expandiendo el suelo y se van formando grietas o galerías. Esa es una de las formas. Y otra es que la raíz tiene un comportamiento muy peculiar, que es que cuando se hidrata, se hincha y luego, a continuación, ese agua la trasvasa al resto de la planta, se contrae y queda una tubería. Por esas tuberías, que la estáis viendo ahora mismo en pantalla, es por donde vamos a canalizar todo el agua de lluvia, todo el agua de escorrentía que nos llegue. La vamos a introducir de fondo y directamente a la raíz, en vez de que se acabe perdiendo, que yéndose en forma de escorrentía a los ríos y arroyos, o que se acabe evaporando. No, la introducimos de fondo, donde el sol no la pueda evaporar. Ejemplo de ello, pues estos casos en fincas de agricultores. Este sería un ejemplo de cómo el agua de escorrentía
se canalizaría hasta el hidroinfiltrador y una vez que llega al hidroinfiltrador, pues se introduce directamente a la raíz. Por lo que esa agua la tiene que aprovechar la planta sí o sí. Y esa agua no se puede evaporar una gota. Aquí os pongo otro ejemplo de un agricultor que ha sido valiente y ha ido a su finca justo cuando estaba lloviendo. Bueno, pues aquí vemos un olivar que no tiene infiltradores y vemos las consecuencias de cuando caen 2 o 3 litros de agua, ¿eh? No han caído mucho más. Fijaros lo que ha pasado con la cantidad de escorrentías de agua que tiene. El olivar, a ver si lo veis mejor. Mira, mira el agua, se le va todo el agua. Por aquí viene todo el agua de todas las escorrentías de... Sin embargo, nos vamos a pasar a otro olivar que tiene infiltradores. Y aquí, a ver si lo vemos. ¿Veis? Aquí tenemos la canaleta y ahí tenemos el infiltrador y agua para adentro. Y observamos, aquí hay sobre unas 400 olivas puestas y aquí no se ha ido ni una gota de agua. Ahora mismo está lloviendo, está chispeando y estamos viendo todas las escorrentías que tiene este olivar. También la tierra es muy parecida a esa de ahí arriba que hemos visto. Y si observamos, pues sí, hay escorrentías, pero si la observamos por aquí, que no se ve muy bien, la vemos por aquí. A ver si la vemos aquí bien, cómo corre el agua. Ahí la vemos correr, la vemos correr, y ahí se mete en el infiltrador. Pues aquí tenemos todo el olivar con infiltradores. Está lloviendo, digo, y no se ha ido ni gota. Vamos a esperar otro poquito a ver si aprieta. Fenomenal. Y ahora lo que vais a ver a continuación es un caso práctico que solo lo pueden hacer los agricultores que tienen hidroinfiltrado, que es abonar directamente a la raíz en cualquier momento, sin depender del tiempo, es decir, sin que llueva. Muchas veces pensamos que la diferencia entre un regadío y un secano siempre es el agua, pero no siempre es así. Muchas veces es la nutrición. ¿A cuántos agricultores de secano vosotros conocéis aportan 1 gramo de abono a la raíz en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? Yo, prácticamente ninguno, excepto los que tienen el hidroinfiltrador. ¿Y esto cómo es posible? ¿Por qué? Porque con el hidroinfiltrador sí puedes suministrar el agua con abonos directamente a la raíz, mientras que en un cultivo normal pues sería imposible debido a que el suelo está seco. Pues en esos meses que son críticos, que es cuando se hace toda la cosecha, nadie puede suministrar, excepto los que sí tienen hidroinfiltrador, pues tienen esta herramienta y consiguen suministrar todos los nutrientes que necesita la planta para tener una muy buena producción. Aquí vemos otro ejemplo de otro agricultor suministrando agua y nutrientes directamente a la red. Esto se puede hacer, por ejemplo, un día como hoy, en mitad de la canícula. Por ejemplo, ahora mismo el olivo necesita mucho potasio. Y si el olivo tiene potasio, es capaz de regular mejor el agua que tiene adentro. Entonces es capaz de abrir y cerrar los tomas mucho mejor y así no se deshidrata. Pues un agricultor convencional no podría, pero si tiene el hidroinfiltrador, para suministrar los nutrientes en el momento que sea. Da igual la temperatura, da igual que no llueva. Sería algo posible, porque el agua va de fondo en zona fresca y directamente a la raíz. Hemos visto las aplicaciones que tendría en el secano, lo que es el hidroinfiltrador, pero también ha utilizado lo que es en regadío para optimizar dicha agua. En caso de utilizar el hidroinfiltrador para suministrar el agua por goteo, pues esta iría directamente a la ría en profundidad. Estaríamos hablando de una eficiencia de en torno al 100%. Si regamos en superficie, pues estamos hablando de eficiencia del 20 al 40%. Aquí veis un ejemplo de un agricultor que tiene los goteros conectados a los hidroinfiltradores. Todo ese agua es 100% para la raíz. Además, es algo curioso, porque como en ese mismo punto acumulamos agua de lluvia
Entonces creamos un bulbo húmedo, natural, y luego suministramos el agua de riego de fondo en zona ya humedecida, pues entonces la planta tiene que absorber toda el agua. Mientras que cuando regamos en superficie, pues lo que estamos regando suelo. Este suelo seco tiene mayor capacidad de absorber agua que la propia raíz, entonces la planta no puede utilizar ese agua hasta que lleva un buen rato regando. Y ahora aquí lo que vemos en la siguiente foto es una comparativa entre un gotero que está conectado a un hidroinfiltrador, que fijaros que no se ve una mancha de humedad en superficie, es decir, toda el agua está yendo directamente a la raíz, aparte rica en oxígeno, que eso es lo que le gusta al olivo, mientras que el gotero que está regando en superficie, pues fijaros el pedazo de mancha de humedad que tiene. Tenemos que tener algo muy claro, que lo que vemos nosotros lo ve también el sol, y esa agua pues se acabará evaporando. Entonces estamos comparando una eficiencia entre el 100% al 20% si no utilizamos el hidroinfiltrador. Y algo muy importante, que es la nutrición. Nosotros cuando suministramos el abono sobre el suelo, este suelo tiene una física y una química y puede llegar a bloquear o se puede llegar a volatilizar el abono. Gracias a esto también, a que el suelo tiene un efecto filtro, somos capaces de beber agua potable. Pero claro, cuando somos agricultores lo que queremos es que el abono, que es caro pero es necesario, que llegue a la raíz. Pues con el hidroinfiltrador es muy fácil, porque está el hidroinfiltrador como una esponja que se conecta con la raíz. De esta manera estamos abonando directamente a la raíz. Al fin y al cabo, pues viene a ser como las lentejas que nos daba nuestra abuela, que te las tenía que comer sí o sí. Pues en esta manera estamos forzando también a la planta pues, a nutrirse. Y lo más importante que conseguimos con el hidroinfiltrador es captar toda el agua de escorrentía y de forma eficiente. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es una tomografía, es como una radiografía que hacemos al suelo y en la cual se ve cómo hemos ido introduciendo agua a lo largo del año agrícola. Fijaros como ya el 18 de octubre habíamos introducido agua de fondo, este agua ya no se puede evaporar, pero fijaros, a 31 de marzo, por el pedazo de reservorio que tiene el olivo. En este caso en concreto tiene más de 20.000 litros de agua de escorrentía, justo debajo del olivo, un olivo de secano. Os puedo asegurar que un olivo que tenga 20.000 litros debajo, pues no hace falta regar. Y ya si comparamos un olivo sin hidroinfiltrador y otro con hidroinfiltrador, pues la diferencia es literalmente bestial. Y os estaréis preguntando, ¿pero cómo se obtiene tanta agua? ¿De dónde salen todos esos litros de los que hemos hablado? Si os fijáis bien en esta gráfica, cada vez que hay un episodio de lluvia moderada, se genera agua de escorrentía. Pues nosotros lo que hacemos es captar esa agua de escorrentía e introducirla directamente a la raíz. Paradójicamente, esta agua de escorrentía es la misma que llena los pantanos. Es decir, que el que tenga regadío está regando con agua de escorrentía que llega a los pantanos. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Abaratar el coste de regar. Es decir, en vez de tener que mandar el agua a los pantanos y luego tener que bombearla de forma costosa hasta otra vez la finca, como solo tiene capacidad de almacenaje de suelo, pues directamente la introducimos debajo del agua, debajo del olivo. Y eso es lo que consigue el hidroinfiltrado, introducir el agua directamente a la raíz. Entonces, cuando un olivo tiene debajo más de 10.000 o más de 15.000 litros, pues ese olivo, aunque sea de secano, va a funcionar exactamente igual que un olivo de regadío. Y ahora, si nos centramos en un caso en concreto, pues fijaros en esta precipitación, que ha sido de un poco más de 26 litros por metro cuadrado, pues en los olivos que tenían el hidroinfiltrado hemos recargado todas las reservas de humedad que necesita la planta para un buen cuaje de fruto. Mientras que el olivo sin hidroinfiltrado, pues literalmente se ha perdido el agua por evaporación y por escorrentía. Es decir, no se ha convertido en agua útil que el olivo utilizará en la época estival, es decir, en la época en la que estamos ahora, en verano. Ahora, si nos centramos en lo que es el hidroinfiltrador como herramienta, vamos a ver qué es lo que consigue en nuestros olivos. Lo primero, cuando un agricultor tiene un hidroinfiltrador, lo que tiene es un sumidero que es capaz de absorber hasta 1.200 litros hora. Entonces, vamos, es capaz de introducir mucha agua en un punto. Al introducir mucha agua en un punto, en el entorno de la raíz, pues vamos a conseguir
que en el entorno de la raíz haya mucha más humedad. Por un lado, porque estamos metiendo más agua, pero es que al introducir agua de fondo hace que los suelos sean más esponjosos, es decir, que le quepa hasta más agua. Obviamente ya sabéis que si un olivo tiene más agua y tiene más nutrientes, pues va a tener mucha más producción. Y algo muy importante que también conseguimos con el hidroinfiltrador es potenciar los microorganismos beneficiosos que hay en el entorno de la raíz. Lo que estáis viendo en la esquina inferior derecha es un estudio de metagenómica que hemos hecho y en el que se aprecia cómo aumenta la cantidad de microorganismos positivos. Pues los olivos son, o cualquier tipo de cultivo, son exactamente igual que las personas. Necesitan de microorganismos para poderse hidratar bien y para poderse nutrir. Entonces, esto también lo conseguimos con el hidroinfiltrado porque introducimos agua, nutrientes, materia orgánica y oxígeno directamente a la raíz y en profundidad. También algo muy importante, cada hidroinfiltrado fija unos 10 kilos de CO2, es decir, nos ayuda a combatir el cambio climático. Aparte de que al potenciar la planta, a que tenga una tasa de fotosíntesis mucho mayor, pues hace que el propio olivo o cualquier tipo de árbol pues fije mucho más CO2. Debido al potencial del hidroinfiltrado, podemos salir en todos los medios de comunicación como la solución para la sequía y ya nos han otorgado pues 5 premios a la innovación y a la sostenibilidad medioambiental, también al emprendimiento universitario. Al ayudar al agricultor a mejorar mucho sus cosechas, pues está haciendo que nos estemos expandiendo por todo el territorio nacional y en las zonas rurales pues estamos creando mucha riqueza, porque estamos consiguiendo fincas mucho más rentables. Y solamente privado, pero es que también estamos colaborando con la administración pública. Ejemplo de ello es el Grupo Operativo Hidrolivar, dotado con casi 300.000 euros, por ejemplo, la reforestación del área verde de Alcaraz con la Diputación de Albacete. Además, fue una adjudicación directa al ser el hidroinfiltrador una patente estratégica. O otro ejemplo es la reforestación de la dehesa en Pozo Blanco con el grupo PRODE como acción solidaria. En resumen, el hidroinfiltrador se puede utilizar en cualquier tipo de cultivo leñoso. El mecanismo siempre es el mismo. Es decir, las raíces se meten dentro del infiltrador buscando esta esponja ultra fértil y de esa manera ya conectamos con las grietas que forman las propias raíces. Y así podemos suministrar agua de lluvia, agua de riego y nutrientes. También es utilizado en reforestación. Muchas veces cuando se realiza una reforestación, esta no llega a buen término por la siguiente razón, porque si riega en superficie, el agua no cala, entonces no estamos potenciando las raíces de la planta que hayamos puesto. ¿Qué ocurre? Que si la raíz está en superficie y hay también entre la calor y luego las propias hierbas que hay en el propio terreno, pues van a competir tanto con el arbolito que hayamos plantado que al final no va a prosperar. Mientras que el hidroinfiltrador, al introducir agua de fondo, también los nutrientes, pues hace que rápidamente la planta desarrolle unas raíces pivotantes que van a conseguir que se arraigue bien al terreno y que la planta pueda prosperar. Y otro de los usos que tiene el hidroinfiltrador es en las ciudades, tanto en jardinería como en los alcorques. Estaréis hartos de ver muchos árboles que se suelen secar en las propias ciudades después de episodios de lluvia, en los que vemos un charco que se tira varios días. Muchas veces los árboles se secan por la siguiente razón, porque si no le llega oxígeno, pues la raíz se pudre y a continuación, si hay algún hongo patógeno, pues invadiría la raíz y al final acaba secando la raíz. ¿Qué ocurriría si tuviéramos el hidroinfiltrado? Pues para empezar, la raíz respiraría, por lo cual no se secaría. Luego, si somos capaces de canalizar el agua pluvial del acerado, pues directamente es que no tendríamos que regar, no tendríamos que regar los árboles. De hecho, fijaros que, por ejemplo, un año seco en el que caiga 300 litros por metro cuadrado, pues estamos hablando por cada hectárea de ciudad se generarían 3 millones de litros. 3 millones de litros que acaban inundando los tanques de tormenta. Pero que si fueran canalizados a los diferentes alcorques, a los diferentes árboles, y ese agua se introdujese de fondo, pues serviría para regar. Es decir, tendríamos ciudades que no haría falta aportar ni una sola gota al arbolado y tendríamos un arbolado con mucha más calidad.
y con un estado vegetativo mucho mejor. Ya sabéis que en una ciudad, cuanto más verdes sean los árboles, la calidad de vida es mucho mayor. Y esto lo conseguimos con el hidroinfiltrador. Y otro de los usos que suele tener el hidroinfiltrador es para plantaciones nuevas. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es una plantación con 3 meses. Un olivito estáis viendo con el hidroinfiltrador y otro sin el hidroinfiltrador. Las diferencias se ven a simple vista. ¿Por qué el olivo con hidroinfiltrador no ha parado de crecer desde que lo hemos puesto y no ha sufrido el estrés de pasar del vivero sol? Pues muy sencillo, porque hemos suministrado el agua y los nutrientes directamente a la raíz. Entonces un suelo que tiene un pH 8, pues no lo ha sufrido el olivo. ¿Qué ocurrió con el olivo que no tenía hidroinfiltrado? Pues literalmente el agua y los nutrientes se han quedado en superficie y no han servido para la planta. Y ya para ir terminando, os voy a poner un vídeo explicativo que nos hicieron aquí un reportaje que nos hicieron en la sexta, espero que os guste, sobre el hidroinfiltrador. Esto es un filtrador y viene a revolucionar el mar de olivos de España poniendo fin a la sequía. A una esponja que nosotros hacemos ultra fértil para que las raíces se metan dentro buscando tanto el agua como los nutrientes. Gota a gota cae por el hidroinfiltrador siempre cavado bajo un olivo. Se suministra el agua desde arriba, desde la superficie, y el agua se distribuye a través de las raíces. Forzamos a la planta a hidratarse y nutrirse. Así se fuerza al olivo a hidratarse. Ayuda al agricultor a adaptarse al cambio climático, incrementa la producción y además está capturando CO2 de la atmósfera. Cristóbal es un agricultor de Illora, de la provincia de Granada, al que la tecnología le ha cambiado la vida. El fruto está bastante bien para el año de sequía que tenemos, gracias a la eficiencia en el regadío. Una solución barata y rápida ante la caída de producción. La pérdida del año pasado fue un 60% de una producción media, de las medias de los últimos 10 años. Y este año estamos valorando que pueda haber la mitad del año anterior. Y que ha provocado pérdidas millonarias. Puede suponer entre 12 o 14 millones de euros que van a dejar de entrar en el municipio de ellos. Ante la falta de lluvias y los problemas ocasionados por la sequía, ingenio y soluciones. Y ya para terminar, pues agradecer a todos vuestra presencia, agradecer a todos los agricultores que nos están apoyando día a día y dejar una nota de ilusión, que a pesar de la sequía, a pesar de que nuestros olivos no estén racionando como nosotros queremos, tenemos que tener claro que actualmente más del 80% del agua de lluvia o de río se pierde por evaporación escorrentía. Así que con que aprovechemos una pequeña parte de esta agua que estamos perdiendo y que vaya directamente a la raíz, el problema de la sequía estará solucionado. Así que muchas gracias y cualquier duda o a lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos. Un placer, Juan Carlos. Muchísimas gracias, profesor Raúl Rojano. Ahora vamos a Gracias a pasar vosotros. el testigo a las personas que han estado siguiendo con muchísima atención esta presentación. Y entre las cuestiones que se han venido planteando, podemos tener en cuenta algunas de ellas, como por ejemplo, ¿cuál sería la vida útil de cada infiltrador y qué costes podría suponer la implementación de esta innovación respecto a la mejora en cuanto a la rentabilidad y eficiencia del riego que pueda suponerle? Perfecto, Juan Carlos. Una de las metas que nos marcamos cuando empezamos esta investigación es que el hidroinfiltrado fuera muy duradero. De hecho, hay estudios que dicen que el carbón activado, del que está compuesto, puede aguantar hasta 3.000 años. Obviamente 3.000 años no, yo no lo he probado, pero desde que empezamos la investigación en 2008, pues ya te digo que están totalmente inalterados. Así que podrían aguantar toda la vida. Luego, el coste del hidroinfiltrador es bastante barato. Estamos hablando que es 8 euros con el IVA ya incluido. Y se pone una vez y ya prácticamente pues nos olvidamos de él. Y la hora de rentabilizarlo, pues imaginaros, sabemos que el gran limitante que tiene el olivo es el agua y los nutrientes. Y el hidroinfiltrador lo que hace es suministrar agua y nutrientes directamente a la raíz. Así que lo normal es que un agricultor el primer año lo rentabiliza pero con bastante creces. Y luego ya si nos vamos, por ejemplo, a nuestras fincas experimentales de secano, pues estamos hablando de que nosotros hemos llegado más que triplicar la producción. Y más que quedarnos en que se ha triplicado la producción, es el por qué. Porque hemos suministrado lo que es el agua y nutrientes directamente a la raíz.
Mientras que de la otra manera, pues el agua se quedaba en superficie y no llegaba a la planta, literalmente. Y luego en riego por goteo, pues estamos hablando de que si tú riegas en superficie, puedes estar en una eficiencia del 20-40%. Si riegas por el hidroinfiltrado, estamos hablando de una eficiencia del torno al 100%. Entonces ya los números saltan por sí mismos. A lo largo de la presentación hemos visto algunos casos de explotaciones en las que ya se está implementando esta medida innovadora. Eh, Aunque lo ha respondido, nos viene bien resumirlo y tenerlo en cuenta ahora también de nuevo. ¿Qué capacidad de retención en volumen de agua tiene el hidroinfiltrador? Sé que en la presentación aparece, pero Sí, sí, así sí. podemos redundar en ello. Es una pregunta que nos plantean. ¿Y qué requerimientos necesita en cuanto a los movimientos de tierra en parcela para la conducción de agua de escorrentía? Estupendo, Juan Carlos. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos llegado a medir los hidroinfiltradores caudales de hasta 1.200 litros. Es decir, son una bestialidad. Pero ¿cómo? Y en suelo arcilloso, suelo impermeable. Y diréis, ¿y esto cómo es posible? Pues es posible por la siguiente razón, porque el agua se está moviendo por la galería que forman las propias raíces. Y ahora ya de por sí el olivo genera un aljibe de 2.000 litros o más. Entonces el hidroinfiltrado lo que hace es pinchar con ese aljibe y suministrar el agua directamente a la raíz. Luego, ¿qué otra pregunta me ha hecho Juan Carlos? ¿Qué movimientos de tierra necesitaría la Luego, explotación a la hora de implementar esta medida innovadora? sí, a la hora de instalar el hidroinfiltrado es bastante sencillo. Se instala prácticamente como se pone un olivo. Es decir, se hace una perforación, en vez de plantar un olivo, plantamos lo que es el hidroinfiltrado, aproximadamente a medio metro, 1 metro del tronco. Y luego, para canalizar el agua, lo único que tendríamos que hacer es con una aro de vertedera en ángulo de 45 grados, pues haríamos un surquito que lo que haría es canalizar todo el agua de escorrentía hasta el hidroinfiltrado y ya el hidroinfiltrado se encarga de suministrar ese agua pues directamente a la raíz y en profundidad. Surgen muchas preguntas, algunas reflexiones, experiencias que tendrán oportunidad de compartir al hilo de esta presentación. Recuerden también que tienen a disposición el soporte, acompañamiento de la red de 60 oficinas comarcales agrarias que vertebran Andalucía en cada una de nuestras comarcas. Y también a ellos y a ellas, a estos equipos técnicos especializados, les pueden plantear cuestiones relacionadas con la implementación de medidas para la eficiencia, sostenibilidad, modernización de las infraestructuras de cada una de las explotaciones. Raúl Rojano, ¿tenemos alguna experiencia de el sector del olivar que se hayan beneficiado ya de alguna línea de ayudas o de subvenciones vinculadas de alguna manera a esta medida innovadora a través de los recursos que ya ponen a disposición las administraciones? Sí, hay agricultores que ya han pedido lo que es subvenciones para modernización de riego, para mejora de eficiencia hídrica o mejora de la finca y han conseguido sufragar los gastos del hidroinfiltrado. Me imagino que la mayoría de agricultores no lo suelen pedir por el tema de que serán unos trámites bastante tediosos, unos trámites burocráticos bastante tediosos, pero canales existen. De hecho, hay casos en concreto que han conseguido subvención. El hidroinfiltrado de por sí ya se amortiza el primer año, pero obviamente si hay un apoyo de la administración pública, pues mucho mejor. Pues muchas veces los agricultores van poniendo poquito a poco hidroinfiltrador en su finca. Pero por ellos mismos, si pudieran, a lo mejor pondrían la finca entera. Lo que pasa es que se saldría de presupuesto. Entonces, siempre que haya ayuda, bienvenido. Y por nuestra parte, pues estaremos ahí también para ayudar en todo lo que se pueda. Nos llegan más preguntas. Por lo que he leído, el hidroinfiltrador se fabrica con biofar. ¿Sería igualmente válido una enmienda del suelo con este material? ¿Cuáles serían las diferencias? Mira, le explico. El hidroinfiltrador, el componente estrella es el carbón activado, ¿vale? Entonces, lo que has comentado es biochar. Biochar es carbón, simplemente. Entonces, el carbón simplemente, pues, tiene muchos piranos, bencenos. Digamos, sería una esponja vacía y que tiene toxicidad. No serviría. De hecho, el hidroinfiltrado es un dispositivo que está hecho de una pieza. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos
el mismo carbón activado del que está hecho el infiltrado y lo aplicáramos sobre el suelo, pues el mismo suelo con los movimientos que tiene, pues literalmente se perdería. Y con la primera tormenta, pues sería un hidroinfiltrado de usar y tirar, literalmente. Y eso es lo que no queremos, que haya costes en exceso. Como el material carbón activado es muy caro, nosotros hemos conseguido optimizarlo, pero de por sí es un material caro. De esta manera te aguanta toda la vida. Pero si lo aplicas sobre el suelo, pues básicamente la primera tormenta duraría, Juan Carlos. Y por último nos preguntan si se ha probado los hidroinfiltradores con cultivos diferentes al olivar, como por ejemplo el aguacate. Si se ha probado en distintos cultivos, puede ser el pistacho, el pistachero, el aguacate, el almendro, vides, y el funcionamiento es siempre el mismo. La raíz se introduce dentro del hidroinfiltrador, que actúa de esponja ultrafértil. De esa manera conectamos las exterior con las raíces y ya pues que tenemos poca agua, pues esa poquita agua que vaya directamente a la raíz. Que lo que conseguimos siempre sobrepasar lo que es la frontera suelo, que es la que hace que se pierda mucha agua y que los abonos no lleguen a la raíz. De esta manera van directamente a la raíz y eso da igual el cultivo que sea, siempre el resultado es el mismo, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias, profesor Raúl Rojano, por Gracias a vosotros, Juan Carlos. por esta presentación sobre riego eficiente. Y antes de culminar esta jornada agroconecta de la Oficina Virtual Agraria, vamos con esos recordatorios. En primer lugar, que para no perderse nada, no dejen de seguir a la Oficina Virtual Agraria en los canales sociales, en Facebook, en YouTube y a través de la red social antigua Twitter, actualmente X. En segundo lugar, las jornadas en línea Agroconecta continúan a lo largo de esta semana y en los meses de julio y agosto. Nada más por ahora. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y al profesor Raúl Rojano. Y continuamos mañana con más Agroconecta en tu ventana digital al campo, la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Que tengáis muy buen día, familia. Hasta luego.